Gloria al Señor. Yo quiero en esta noche traerles una palabra y la verdad que no sé cómo predicárselas, porque lo que ha pasado para traer este mensaje es que el Señor ha quebrantado mi corazón de una forma que nunca antes lo había experimentado, porque el Señor me mostraba lo que está queriendo hacer Él. Y es un tremendo avivamiento a nivel mundo. Pero ese avivamiento no tiene que ver con cosas que quizás nosotros esperábamos en otro momento o que nosotros vimos en otro momento. Tiene que ver con algo interior, tiene que ver con algo individual, que luego se hace grupal, que luego se hace grande, pero tiene que ver con corazones quebrantados, con corazones humillados, con corazones que abran adentro las puertas y las ventanas de su vida para sacar todo y para que Dios traiga sobre ellos una convicción tan grande de pecados que el pecado ya no se haga realidad y no more en nosotros. Aunque sí va a morar, vamos a luchar, vamos a contender contra él y lo vamos a sacar. Hay dos cosas, hermanos, que están trabando la vida de los cristianos en este tiempo especial para lo que Dios quiere hacer. Y el libro de Santiago habla claro cuando él está ministrando lo que es la fe. Dice que cuando uno pide algo al Señor, lo que sea que le pide, lo debe pedir con fe, porque si lo pide dudando, no va a recibir nada del Señor. Y el hombre que duda tiene dos cabezas o dos corazones o dos realidades, la que cree y la que no cree. Por lo tanto, ese hombre y esa mujer va a ser una persona inconstante en la vida que tiene como cristiano que emprender. Va a andar en momentos bien altos y momentos bien bajos, el hombre que va subiendo y bajando las montañas. Pero necesitamos en esta generación, para este avivamiento, algo que rompa eso que nos tire para abajo y algo que nos impela, que nos lleve, que nos empuje hacia un nuevo tiempo. Y hermanos, esta es la generación de hombres que únicamente transformados por el Espíritu y sacando el pecado de adentro de nosotros que mora y que determina que perdamos la fe y que perdamos la constancia, nos va a llevar a esa calidad de vida que tenían los hombres y las mujeres. El 29 recordábamos a San Pedro y San Pablo, dos hombres que se recuerda esa fecha porque fueron inmolados en el mismo día, uno en el circo romano cortado en la guillotina su cabeza y el otro crucificado cabeza abajo según la traducción. Hombres que no los paró nada porque tenían claramente una decisión en su corazón: establecer el reino de los cielos. Charles Spurgeon, un hombre que ustedes lo deben conocer, los que han estudiado la Biblia, los que conocen un poquito de la Biblia, él decía: esta generación, año 1700, ¿sí? En el siglo pasado, en unos cuantos siglos atrás, en medio de un avivamiento, él decía: esta generación necesita de hombres que ardan en fuego al rojo vivo, para que puedan mostrar a la gente ese fuego, para irradiar a la gente ese fuego de tal magnitud que cuando alguien se acerque a esos hombres, sean sus corazones encendidos por la gloria de Dios. Necesitamos hombres, decía él, impelidos por la soberanía de Dios. Necesitamos hombres que sean como relámpagos en la mano de Dios. El salmista decía: sus vientos son sus servidores, pero sus ministros son flamas de fuego. Y el mundo necesita de tu vida en este tiempo, pero la vida que te puede llevar el Espíritu a esos niveles de fuego y de arder al rojo vivo solamente puede ser si sacamos el pecado, si lo arrancamos de nuestra vida, si luchamos con él, si no nos acostumbramos a tenerlo debajo de nuestra alfombra. Y mis queridos, mis hermanos, hay una realidad tremenda en este tiempo. Estos son los días
que necesitamos entender que nuestro corazón se acostumbró a tener una relación con Dios, se acostumbró a vivir en una comunión con Dios y a vivir de la gracia y de la misericordia de Él. Pero ese Dios de misericordia un día se va a convertir en Dios de juicio, y ese día va a ser cuando únicamente podamos pasar por esa mano de misericordia, cuando tengamos todo limpito como corresponde. Por eso una de las cosas que los grandes avivamientos pasó en la historia del cristianismo no fueron tiempos de grandes milagros, aunque fueron la consecuencia. Lo primero que empezaba eran corazones que tenían dolor cuando cometían pecado, cuando su corazón sentía que había ofendido a Dios, se contristaba, era como que se contrañía el corazón, se estrujaba de dolor. Iban al altar de Dios en el silencio de su cuarto, de su pieza, a llorar y pedirle perdón al Señor. Tenemos una generación que omitimos muchas veces el perdón y que pasamos por arriba muchas cosas que son malas, que no son tan gravosas, pero están en nosotros. Y necesitamos tener una relación de fuego. Necesitamos tener la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro rostro. Tenemos que encendernos, como decía Spurgeon. Cuando Moisés tuvo el privilegio de tener un encuentro con Dios de la forma que se encontró, en el primer momento, en el Éxodo 33, dice que el pueblo de Israel estaba frente a él era su conductor y él tenía que encenderlos, guiarlos, direccionarlos, mostrarles la voluntad de Dios. Y dice que Dios le dio una estrategia y el pueblo estaba todo en sus carpas y Moisés iba hacia el tabernáculo, al templo. Y dice que cuando Moisés salía, todos se paraban en la puerta para ver el espectáculo que este hombre producía. Dios mío, un pueblo de 1,5 millones de personas parado con sus hijos mirando a su líder. Y dice que cuando iba al tabernáculo y estaba entrando al tabernáculo, una nube bajaba del cielo. Y dice que en esa nube bajaba el Padre, bajaba Jehová, bajaba Dios. Y dice que capítulo 33, versículo 11, dice que Dios hablaba con Moisés como quien habla con su compañero, cara a cara. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Por qué lograron esa relación de amistad, de comunión, de esa relación de intimidad con Dios? Porque lograron entender que Dios es santo y que los que andan en santidad y practican la santidad pueden tener una relación con Él. Hemos vivido y visto hombres que viven vidas disipadas y hablamos de Dios y decimos de Dios, pero mientras tanto hay un montón de cosas que es tiempo de ponerlas en orden si queremos arder en fuego como merece esta generación, que los cristianos y los hijos de Dios vivamos. Damos vuelta a la hoja con el mismo Moisés y nos encontramos en Éxodo 34 cuando él baja del monte. Dice que cuando Dios lo llama a la montaña del Sinaí, era fuego arriba de la cúspide, era humo, temblaba el monte, Dios había descendido, el pueblo estaba atónito, perplejo, mirando, y Dios lo llama a Moisés y entra por esas sendas, va dejando a los sacerdotes y él sube y se encuentra con Dios. Pueden leerlo allí. Pero cuando él baja de ese encuentro con Dios, dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés brillaba, que el rostro de Moisés resplandecía. Y dice, porque había estado hablando con Dios. Hermanos, el secreto es estar en la presencia, es estar frente al dueño del fuego, es estar frente a ese hombre maravilloso que entró en ese lugar que se incendió y que nos quiere encender a nosotros a través del ministerio, como dice Pablo. Pero necesitamos buscar ese fuego
y no vivir de otros y experimentar lo que le pasó a otros, sino individualmente, cada uno de nosotros. Dice que a Moisés le tuvieron que hacer un velo, porque Aarón y todos los líderes y los sacerdotes no lo podían mirar, porque era tal el resplandor en su piel, en sus ojos. Dice que cada vez que bajaba de la presencia de Dios a darle las directivas, se volvía a poner el rostro. Hermanos, como decía Spurgeon, hombres que están ardiendo al rojo vivo son los que Dios ha usado. Hombres que han dejado, y mujeres, las cosas normales y naturales y el libertinaje y la liviandad espiritual para meterse en las cosas profundas de Dios. Un muchachito, como quizás algunos de ustedes, 17 años cuando fue ungido, ¿se acuerdan? David, un muchachito que marcó la diferencia como nunca hubo en el pueblo de Israel. Un ungido, un incendiario. Lo querían matar de todos lados por lo que producía, lo que hacía él. Aun cuando lo corrían, lo venían a buscar a las cuevas, a los lugares ocultos. Lo venían a buscar porque algo diferente había en él. Aunque cuando él luchó con el pecado, él tenía conciencia. Y esto es lo que quiero que en esta noche lo entiendas. No estoy juzgando al pecador, ni cada uno de nosotros, porque sería el primero que estoy en esa lista. Estoy juzgando la acción de nuestra vida, lo libertino de nuestra vida que hemos tenido tantas veces. Y cuando entramos a mirar a David, él gritaba. Él decía que se sentía seco, que buscaba como el ciervo que clamaba las corrientes de agua, que quería estar delante de Dios, que lo quite su Santo Espíritu. Dios mío, a un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Iba a buscar a Dios cuando se había equivocado, porque él era consciente que podía tener pecado, pero lo que tenía definido en su corazón era el dolor a eso que había hecho. Y hasta que no lo resolvió y entró en esa relación con Dios y volvió ese cuerno de aceite espiritual a llenarlo, vuelve el gozo de tu salvación. No quites tu Santo Espíritu de mí. Y volvió. Y ya cuando era viejo, en una de las batallas que tenía que ir contra los filisteos para derrotarlos, en medio del ardor de una pelea, uno de los gigantes se levanta contra él y lo estaba a punto de matar. Y Abisai, uno de sus valientes, viene y lo mata al gigante. Y se paran todos los generales del ejército y le dicen a David: ya viejo, no queremos que vengas más a las batallas con nosotros, porque si tú vienes, 2 Samuel 21, allí en los versículos del 6 en adelante lo vas a encontrar. ¿Sí? Si tú vienes, la lámpara de Israel se puede apagar. No era un hombre normal. Aunque pecó, algo había en él que lo llevaba a buscar y a buscar y a buscar, y nunca estaba saciado. Era esa luz, esa lámpara que había en esa nación. Esa era dependencia del Espíritu, esa relación, esa intimidad con el Espíritu, esa búsqueda. No buscar otra cosa, no llenarme con otra cosa, sino con su presencia. Delante de tu presencia estaré de día y de noche. Te buscaré en la mañana, temprano en la mañana. Él era un buscador de Dios. Por eso esa llama estaba en Israel. Por eso esa luz estaba en Moisés y guiando al pueblo. Miren, cuando en el desierto de Israel se levanta un hombre previo a la venida de Jesús. En el mismo desierto, Juan el Bautista empezó a predicar a Cristo. No tenía un canal de televisión, no estaba en una mega ciudad, no tenía toda la propaganda ni la prensa necesaria. Él estaba en el desierto,
donde las alimañas, donde los escorpiones, donde las lagartijas son su hábitat. Pero dice que en el desierto la gente venía a él de toda Jerusalén, de Judea, de las vecinas ciudades, de Decápolis. Venían porque habían escuchado de Juan lo que predicaba y se bautizaban. Cuando él muere, Jesús dice de él era una antorcha en el desierto que iluminaba al mundo. Eso dijo Jesús. Y eso es lo que era Juan el Bautista, una antorcha, una voz que clamaba en el desierto, pero iluminaba el mundo. Esos son los hombres que necesitamos en esa generación, hombres que se sacaron toda esa apariencia de cristianos y fueron cristianos de verdad, que no jugaron al cristiano y al servicio a Dios, sino que se identificaron con el pecado y lo trataron, lo sacaron, hasta que lo fueron despacito erradicando, y sus vidas, como dice el Señor, fueron teas encendidas, llamas de fuego. Lo que dice el Señor que va a venir es como los tiempos de aquellos avivamientos que podríamos buscar muchos hombres, pero uno de los grandes, Charles Finney, ustedes lo habrán escuchado, lo he nombrado en algunos lugares. Cuando él entraba a las ciudades en los Estados Unidos en el año 1850, 54, donde empezó su ministerio, dice que entraba a las ciudades. No eran grandes megaciudades, eran ciudades como las nuestras. Pero cuando entraba a las ciudades, caía una unción sobre la ciudad y todos empezaban a sentirse raros. Era como una manifestación del mal que viene y todo es un libertinaje. Bueno, era lo contrario, lo antinómico. Cuando él entraba, la presencia del reino de los cielos empezaba a llegar como algo que aplastaba esa ciudad, y la gente empezaba a tener convicción de pecados. No hay convicción de pecado ni siquiera los cristianos. Eso es lo que me decía el Señor. Muchas veces nosotros, ustedes me sirven, ustedes me ministran, ustedes me sirven de una u otra forma, pero ante el pecado siguen practicándolo. Y cuando hay una administración como la de un avivamiento, no es que recibes un milagro, no solo que recibes prosperidad, eso es algo de la chapa. Lo que viene como primera medida es un corazón que empieza a sentir dolor por el pecado. Y yo hoy pequé, Señor, perdóname, porque no es el pecado, sino es lo que pierdo de mi relación y de comunión contigo. Y hay cristianos, nos mostraba el Señor, que en estos tiempos me sirven y me ministran, pero les da lo mismo enojarse, maldecir, jugar con los límites, estar en las cosas del mundo, hacer esto, hacer aquello, y no tienen conciencia. No tienen conciencia. Eso es no tener convicción de pecados. Nunca, decía el Señor, va a haber un avivamiento en una vida, en una comunidad, en una región, en un lugar, si primero no viene una convicción de pecados. Cuando Charles Finney entraba a las ciudades, era todo un sentir de cambios. Un día entra en una fábrica, 500 personas estaban en una hilandería hilando en esa fábrica, y entra porque el Espíritu pasaba por las ventanas y veía como en un colegio toda la fábrica trabajando, la gente adentro, y el Espíritu le dice: entra. Y entra. Tiempos diferentes, no había seguridad, nada. Entra. Y cuando entra, hay dos mujeres mirándose porque no podían enhebrar una de las máquinas para hacer el hilado de las telas. Y él las mira. Y de repente una de ellas lo mira y lo vuelve a mirar y empieza a temblar y empieza a llorar y cae bajo la unción del Espíritu, y la compañera cae y empiezan a caer uno, otro, y todos quedan bajo la unción del Espíritu. 500 personas tocadas por el Espíritu.
Hermanos, eso lo hace el Espíritu, pero eso lo hacen hombres que están incendiados al rojo vivo, que muestran la gloria de Dios, que irradian el poder de Dios, que llevan ese fuego a otros y los otros quieren tener ese fuego. No es que los persuadimos porque dice la palabra. No porque los persuadimos, porque tienen que hacerlo, porque se van al infierno. Es que adentro de los siervos ungidos para esta generación hay un fuego, hay una unción. ¿Qué es eso? Lo que necesita esta generación. En un momento hasta cómico le presentaba y le permitía al Señor jocoso. Charles Finney está en una iglesia, va a una ciudad y entra esa unción, y cuando está por predicar toma el libro de Génesis y predica de Sodoma y Gomorra, y empieza, quizás alguno lo ha leído porque es muy conocido, y empieza a predicar sobre el juicio a Sodoma, y dice: hoy Dios va a destruir Sodoma. Sodoma la va a deshacer, la va a destruir. Y el único que se va a salvar es Lot y su familia. Y se quedó en silencio y toda la iglesia cayó de rodillas. Empezaron a gritar, a llorar porque les cayó la ficha. El Espíritu les dio la revelación de lo que es la convicción del pecado, y que iban a estar en la eternidad lejos de Dios, que se iban a morir, que se iban a podrir en el infierno. El Espíritu le dio convicción. Y se quedó toda la noche predicando. Y hasta que cada uno no recibía a Cristo en su corazón y era cubierto por la sangre de Jesús, no se iba ese quebrantamiento. Y ministró. Y a lo último él no entendía. Y le preguntó al anciano, que era el que le había abierto la puerta, el que lo había invitado, el que lo había traído. Y le dice: ¿cómo te llamas? Mateo, pero a mí me dicen Lot. Lot, te dicen. Uy, sí, y a esta ciudad le dicen Sodoma. ¿Se entiende? Todos creían que el juicio venía sobre esa ciudad, que era Roma, cerquita de ahí, del estado Nueva York, ¿sí? El estado mayor de Estados Unidos en ese tiempo. Le decían Sodoma a esa ciudad. Y él predicó: hoy va a ser destruida. Y el único que se va a salvar, el que se reían, que le decían Lot, el que estaba ahí en la puerta. Eso, solo eso, hizo que todo un avivamiento empezara en una ciudad, hermanos. Si es que no necesitamos cosas estrambólicas, no necesitamos cosas estrafalarias. Necesitamos hombres y mujeres que ardan en fuego para mostrar la gloria de Dios. Tantos podría contarles, como Charles Finney, pero no quiero seguir porque ustedes pueden encontrar los monjes, tanto John Wesley, un hombre que lo echaban de la iglesia porque no podían permitir que cuando él predicaba las multitudes todos empiecen a llorar y todos empiecen a ser cambiados. Hermanos queridos, hay algo que quiero decirles en esta noche. Tenemos que cuidar nuestra salvación, y para cuidar nuestra salvación tenemos que cuidar nuestro corazón, y lo que tenemos que hacer es levantar nuestro nivel. No podemos seguir siendo esos cristianos que van y que vienen. No podemos ser esos cristianos sin fe. Tenemos que ser esos cristianos que nos juguemos para ir al cielo, para disfrutar hasta lo último las grandes cosas que tiene Dios. Esto es para los días que vienen. Si sos cristiano, obedecer, o si no, vas a ser alguien inconstante, que quizás llegues, si te toca que en ese momento el Espíritu te dé la oportunidad y no se contristó y te puedas arrepentir. Pero en este tiempo vas a ver desde el balcón de tu vida hombres que se van a incendiar, y mujeres y jovencitos que se van a incendiar y que van a ser la lámpara en las ciudades,
que van a ser las lámparas en las naciones, que van a tener tal relación con ese Dios que nos amó y que solo nos piden: dejen el pecado, dejen la mediocridad, dejen estas cosas, y vamos a empezar a vivir tiempos maravillosos. Solo acuérdate de esto. Necesitamos ser impelidos por la omnipotencia de Dios. Necesitamos ser llevados por los vientos de cola del Espíritu, pero necesitamos ser incendiados en esa relación de intimidad, en esa relación de pasión, en esa relación que ya no se juega al cristiano, que mientras estamos en los sueños y en los pensamientos y en las relaciones extracristianos, estamos haciendo cualquiera y estamos transitando caminos peligrosos. Cuando Dios nos llamó para ser incendiarios en esta generación. Job 22:23 dice: vuélvete en amistad con Dios y Él te traerá paz. Él te traerá paz por todos lados y Él te bendecirá. Y Él restaurará tu vida a los niveles que vos más anhelás. Todos tus anhelos, todos tus deseos y todas las cosas que vos quieras en Dios son. Pero necesitas entrar a caminar por las cosas que Él te pidió. Yo te pido que te pongas de pie un instante. Despacito, poneme una música. Y yo quiero que pienses un ratito. Si el Señor hoy viene por ti, ¿te vas? Frente a la realidad del mensaje y de lo que vos y yo vivimos, necesitamos entrar a escarbar nuestra vida espiritual y ver qué cosas han quedado en nuestra vida que no fructifican. Solo en esta noche empieza a pedirle algo que cambiará linealmente tu vida como cristiano: la convicción sobre los pecados. Si el Espíritu Santo viene a tu vida y produce esa convicción de pecados, entonces las cosas habrán cambiado. Quizás muchos que me escuchan y que están aquí han recibido milagros. Qué lindo tener un pie nuevo, tener un oído nuevo, un corazón arreglado, una muñeca, lo que sea. Pero con eso no nos alcanza para ir al cielo. Hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la bendición de Dios y hemos sido prosperados en cosas? Y qué lindo, qué hermoso. Pero con eso no entramos al cielo. Es dádiva, es misericordia, es la benevolencia de Dios. Pero yo te recomiendo en esta noche que pongas tu corazón en la presencia de Dios para que Él lo haga brillar, para que tu rostro brille por la presencia de Dios, para que seas como Moisés, para que seas como David, para que seas como Juan el Bautista, para que seas como aquel avivador, Charles Finney, o para que digas como dijo John Wesley: mi capilla, mi lugar de predicación es el mundo, porque ni siquiera ahí lo dejaban predicar. Pero de a 20.000, de a 30.000 les predicaba, y cuando él predicaba, todos caían bajo la unción del Espíritu. Necesitamos volvernos a Dios y empezar a limpiar nuestra vida, dar la vuelta como una media, para que todo lo que dejamos salga y empecemos a pedirle al Señor la convicción por nuestros pecados. Papá, ayúdanos, por favor. Vienen los días donde las cosas se empiezan a determinar para el mundo y para los cristianos. Vienen los días cuando uno irá para un lado y el otro irá para el otro.
Vienen los días que muchos dirán en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. Pero serán cosas hechas por hombres que no tienen la santidad y que no tienen la convicción de pecados. Venimos en esta noche a que nos laves y que nos ayudes a mantenernos limpios hasta que tú vengas. Necesitamos que nos perdones y una vez más que el poder de tu sangre nos limpie de todos nuestros pecados y que sea tu Espíritu que nos ilumine, que nos llene con esa presencia tan tremenda para que podamos decir, como dijo Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, necesitamos hombres que ardan en fuego al rojo vivo para que puedan irradiar ese fuego con tal convicción y poder que los que nos vean arder puedan acercarse a nosotros y ellos también arder por el fuego que tenemos. Señor, ilumíname, perdóname por todas las cosas que he dejado debajo de la alfombra en mi vida espiritual y ayúdame a que cada día de mi vida guarde mi santidad como a vos te agrada, para que venga sobre mi vida la convicción de pecados y para que el Espíritu Santo ilumine mi vida y pueda arder en fuego como tantos hombres en la Biblia y en la historia del cristianismo que lo hicieron para tu gloria y para tu honra. Acompáñanos y ministrarnos bajo tu unción, Espíritu Santo, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos queridos, Dios los bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor y vamos a disfrutar de esto, que es la administración más extraordinaria que el Espíritu Santo puede hacer con los hijos de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.